Buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Hoy os traigo una linterna que me ha mandado la casa Clarus. Y es esta que estáis viendo aquí, la XT2CR. Es Pro, es importante lo del Pro, porque si le quitáis el Pro tenéis otro modelo de la casa. Bueno, me la han mandado para que la revise, como otras que nos han mandado de otras marcas. Esta tiene más un corte táctico que las otras que hemos visto, que tienen más un corte EDC, pero bueno, esta también es una linterna muy EDC, importante por lo que trae dentro. También es una linterna para el campo, es una linterna incluso para el trabajo. Si tenéis que utilizar linterna en el trabajo, por lo que trae es bastante buena para este. Además que es una linterna muy robusta. Deciros que todo lo relacionado, ya sabéis, con promociones o donde podéis comprar esta linterna, o incluso si queréis visitar la página para ver más material que tiene, más linternas que tienen en su página, os las voy a dejar en la descripción del vídeo y un mensaje fijado. Bueno, no me lío más y vamos a ver la linterna. Bueno chavales, ya estamos aquí más de cerca, os voy a enseñar la cajita un poquito. Ya veis, XT2CR Pro, si le quitáis el Pro ya tenéis otro modelo, así que tener muy en cuenta esto del Pro. Aquí tenéis 2100 lúmenes, y os quería enseñar aquí la garantía. Esto es importante, esto quiere decir la confianza que tiene esta empresa en su producto. Y nada, vamos a ver un poquito las características de lo que es la linterna, ¿no? Antes de empezar, pues mira, tenéis el turbo, que son 2100 lúmenes durante 2 minutos, y luego se baja a 750 y duraría 2 horas. Aquí tenéis el alto, 400 lúmenes, 4 horas, el medio, 100 lúmenes, 11 horas, el bajo, 10 lúmenes, 150 horas, el estrobo, que son 4 horas a 210 lúmenes, y el SOS, que son 33 horas. Y aquí tenéis un poquito la intensidad, ¿no? Lo que son las candelas de cada modo. El impacto a 1 metro, y el estándar IPX8, ese tan conocido estándar que sabéis que podemos tener las linternas pues 1 hora sumergidas, que son las pruebas que le hago yo, ¿no? Que por cierto, las pruebas las tenéis al final del vídeo. Bueno, vamos a ver la caja. Ya veis la presentación con la que viene. Ya este tipo de linternas nos tiene acostumbradas a esta presentación. Y ya vemos una cosa muy buena. Vemos que esta linterna nos trae su fundita, una fundita de nylon, que ya veis, la podéis apreciar, es una fundita de mucha calidad. Aquí tenéis el velcro y un de estos que le llaman los americanos un D-ring, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, que sepáis que las instrucciones las tengo fuera ya, porque yo la caja ya la he abierto. Y tenemos el cable de carga, y aquí viene, como en todas también, que ya tienen una cierta calidad, pues tenemos la pulserita, el lanyard, o como lo queréis llamar, para sujetarlo a la muñeca. Y aquí tenemos las juntas tóricas, que suelen venir con estas linternas, que ya os digo, es muy difícil que con el paso del tiempo se jodan. Si les metéis un poquito de vaselina de vez en cuando, no hace falta tampoco que sea todos los meses, pero sí cuando veáis que le falta un poquito de vaselina, si las tratáis así, os tenéis este tipo de juntas para toda la vida, ¿eh? Bueno, vamos a ver un poquito la linterna. Ya veis la funda. Aquí y aquí tenéis lo que es la linterna. Ya veis, unos acabados exquisitos. La corona de esta táctica, que sabéis que se puede utilizar como defensa. Ahí tenéis el LED y el reflector este de piel de naranja, que lo que hace también es difuminar un poquito, no hacer tan lanzadora lo que es la linterna, ¿no? Ahí lo tenéis, ya veis que es
unos acabados de calidad, ¿eh? Mira, el clip, que ahora os hablo de él, y aquí tenéis el doble botón trasero. Este no tiene ningún botón. Aquí tenéis, a ver, el puerto de carga, a ver si lo doy quitado, ahí, aquí lo tenéis, el tipo C, y ahí lo tenéis, y un poquito la linterna, ¿no? Ahora vamos a ver la batería. Ahí tenéis la rosca con la tórica, y aquí está la batería de la empresa, 3100 miliamperios, 11,2 vatios hora, 3,6 voltios, bueno, las típicas que suelen tener este tipo de linternas ya más potentes y que tienen un tamaño más reducido, ¿no? Y ya veis el detalle también del interruptor con el baño en oro. Y aquí tenéis el clip. Este clip no es de doble posición como en otras linternas, pero tiene un detallito, mirad. Para que se me larga. Mirad. ¿Veis el clip? Ahora fijaros en la rosca, lo que va haciendo la rosca. El carácter táctico que tiene esta linterna. ¿Veis que solapa la parte trasera al clip, lo que impide que por accidente o por un tirón o algo el clip se nos salga como en otras? Sabéis que hay otras donde se les puede quitar, esta también se le puede quitar, pero para quitarlo tendríamos que desenroscarlo, tirar de él y sale, pero fijaros que ya si solapa la parte trasera, el clip, ya es imposible, es como si fuera el bloqueo, ¿no? Y hablando de bloqueo un poco, para desbloquear la linterna hay que girarla un poquito y ya no hace contacto, ¿no? Bueno, pues esto es básicamente lo que es la linterna, ya veis, una calidad, es más táctica que las que os he enseñado, las otras que os he enseñado son más tipo DC, pero estas ya tienen un carácter más táctico, así que si lo queréis utilizar para actividades que tengan que ver con el outdoor, que tengas que arrastrarte o que incluso que juguéis a paintball o lo que vosotros queráis, pues esta es una linterna, o incluso para algún militar es una opción muy a tener en cuenta, ¿eh? Ya veis, si queréis, si os gusta más lo militar, esto es más táctico militar que las que os he enseñado, ¿eh? Es una ya linterna diferente, ya está configurada de otra manera, y sé por lo que he leído que es una marca que yo no conocía, pero al parecer que tiene mucho nombre en Estados Unidos y entre los cuerpos policiales de diferentes países europeos también, como Francia, también las utilizan, y o sea que son unas linternas bastante robustas, y yo os digo, en Estados Unidos pues sí que tiene muy buena acogida, y yo aquí no la conocía, ¿eh? Hay gente que sí que conocía este tipo de linternas, de hecho mi compañero Borja me dijo que sí que la conocía, de Tactical Gen, podemos pasaros por su canal si queréis. Y nada, es un poquito más militar, ¿no? Vamos a ver los modos de funcionamiento. Bueno, chavales, vamos a ver un poquito el funcionamiento. Este es el botón, digamos, de principal, que es con el que tenemos acceso al turbo. Si le damos, ¿veis? Va directamente al turbo. Esto no tiene otra función. Ya veis el carácter militar que tiene. Esto va directamente, se nota el calor un montón, ¿eh? Ya veis, apagamos, encendemos y listo. Y luego tenemos este otro botón que es el de los modos, que os digo cómo funciona. Si pulsamos el botón principal y vamos pulsando el otro, el de modo, pues nos va cambiando. Este es el modo desde el turbo al modo más bajo de todo, como estáis viendo. Ahí lo tenéis. Y si lo tenemos apagado, ya veis, está apagado, y pulsamos el botón de modo, nos da el estrobo, como estáis viendo. Ya lo veis. Y si lo pulsamos durante más de 3 segundos, a ver, ¿veis? El modo ya queda fijado, para fijar lo que es el estrobo. Le volvemos a pulsar y apagamos.
Ahora os digo también cómo funciona porque tiene dos modos. Tiene el modo táctico y más tiene el modo como si fuera para el campo. En vez del estrobo, lo que tiene es un SOS. Entonces podemos configurarla para cuando salgamos al campo, podemos configurarla de dos maneras. Si sois más tácticos, pues podéis configurarla en modo estrobo, y si sois más de ir por el campo y todo, y en caso de necesidad tenéis que usar el SOS, pues la configuráis para SOS. Y ahora os digo la manera con la que se cambia de un modo a otro. Bueno, chavales, vamos a ver cómo se cambia de modo, ese que os dije, del modo táctico al modo de campo. Es muy sencillito, tenemos que pulsar durante más de 5 segundos el botón modo y luego, sin soltar el botón modo, presionamos el botón principal. Aquí tenéis, no sé si lo veréis, un LED que nos indica también, según el color que tenga, también nos indica el estado de la batería, pero bueno, de eso hablaremos después. Y aquí, si parpadea entre rojo y verde, después de estar 5 segundos pulsando el botón modo, pues es la indicación que tenemos para pulsar el botón principal. Y así ya cambiamos de un modo a otro. Lo vamos a ver ahora, a ver si os lo puedo poner. Mirad, vamos a pulsarlo. Ahí lo veis, que está cambiando de rojo a verde. Pues ahora pulsamos el botón principal y ya tenemos el cambio, como estáis viendo. ¿Y en qué consiste este modo? Pues que desde el botón de modo podemos seleccionar directamente la intensidad o el modo que queremos. Como veis, ahí está. ¿Veis? Es una opción que nos deja este modo. Ahí tenemos, si lo pulsamos otra vez durante 3 segundos, se nos apaga. Si lo volvemos a pulsar, nos da la opción también de hacer el SOS, como estáis viendo, ¿no? Tendríamos que saber en este caso SOS, pero podríamos hacer señales de este modo. Y si pulsamos durante más de 3 segundos, ahí lo tenemos, se queda fijo, volvemos a seleccionar y podemos cambiar la intensidad del modo. Muy sencillito, como estáis viendo. Pues volvemos a pulsar otra vez 3 y así. Y para cambiar al modo táctico del estrobo, pues sería otra vez lo mismo. Si pulsamos el botón durante más de 5 segundos, ahí lo tenéis, vamos a esperar. Ahí veis que está cambiando, lo volvemos a pulsar, apagamos y ya tenemos el modo estrobo otra vez. Es muy sencillito, una vez que le cogéis el ritmo, la verdad es que es una linterna con unos modos muy, muy sencillos. Bueno, vamos a ver lo de la batería, cómo indica la batería, en qué estado está. Bueno, chavales, aquí tenemos el indicador de la batería. Como veis, aquí pone que os va a dar la indicación cuando vosotros encendéis durante 5 segundos, y funciona de la siguiente manera. Cuando está en green, cuando está en verde, la carga está entre el 70 y el 100% de capacidad. Cuando está en naranja, estamos entre el 30 y el 70% de capacidad. Cuando tenemos en rojo, tenemos un 30, o menos de 30, perdón, y cuando tenemos un rojo intermitente, tenemos menos del 10%, sabemos que tenemos que cargar la batería. Esto viene a ser como muchas otras linternas también tienen algo parecido, como sabéis, que también lo indica por colores. La verdad es que está muy, muy, muy bien, Es un sistema que te permite saber en todo momento a qué carga tienes en la batería. Bueno, vamos a ver un poquito ahora las pruebas.
Bueno, chavales, ya habéis visto esta linterna. Deciros como siempre que esto es una revisión inicial, pero con el tiempo os iré enseñando cómo va evolucionando el carácter que va cogiendo esta linterna. Las cosas se prueban a lo largo del tiempo y no hay nada como saber a lo largo del tiempo, dentro de un año, unos meses o lo que sea, cómo están los productos que os voy enseñando, para que vosotros también los vayáis viendo, porque a mí las primeras impresiones me pueden parecer una cosa, pero luego, después de un año de uso o lo que sea, pues resultar otras, ¿no? Bueno, deciros una cosa que se me olvidaba, la linterna, que no lo dije en el vídeo, esta linterna tiene control de temperatura, o sea, que va controlando la intensidad de luz según va detectando qué temperatura tiene, es una manera de protección. Es un modo que tiene muy interesante, que nos ayuda también a proteger la linterna, y nos dice también el carácter táctico que tiene, porque a la hora de estar en una situación complicada o algo que se te joda la linterna, pues vale de mucho, ¿no? Esto también. Bueno, como os dije anteriormente, al principio del vídeo, os voy a dejar toda la información relativa a esta linterna en la descripción del vídeo y un mensaje fijado para que, si estáis interesados, la compréis. Yo os lo digo siempre, estas son mis opiniones. Si estáis interesados en esta linterna, no ver solo este vídeo, os invito a que veáis más vídeos de resto de compañeros, sean americanos, sean de donde sean, y veáis como diferentes opiniones de esta linterna, ¿no? Para que comparéis, no solo mi opinión, así que os invito a ver más vídeos, ¿no? Bueno, eso es todo, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.